Bueno, muchachos, en la clase de hoy vamos a continuar con aplicaciones de sistemas de ecuaciones, solo que en esta clase vamos a resolver un ejemplo de una ecuación de un sistema de tres ecuaciones por tres incógnitas. ¿Listo? Entonces, el problema que vamos a solucionar en esta clase es el siguiente. Un inversionista ha invertido 100 millones de pesos en tres fondos diferentes. Si se conoce que en el primer fondo recibe intereses de 80% anual, el segundo maneja una tasa de interés de 50% anual y el tercero tiene una tasa del 70% anual, determine cuánto ha invertido en cada fondo, teniendo en cuenta que pasado un año recibió 72 millones de intereses y además se conoce que lo que invirtió en total en los dos primeros fondos es igual a lo que invirtió en el tercero. Bueno, entonces, como en el video anterior, tenemos que plantear el sistema de ecuaciones para resolver la pregunta que nos está haciendo el problema. Para plantear el sistema de ecuaciones, lo primero que tenemos que identificar en nuestro problema son las incógnitas o las variables. En este caso, ¿cuáles son las incógnitas? Como el enunciado nos está preguntando, miren, acá dice, determine cuánto ha invertido en cada fondo. Entonces nos está preguntando el ejercicio cuánto invirtió en el fondo 1, cuánto invirtió en el fondo 2 y cuánto invirtió en el fondo 3. Entonces eso nos da la idea de que nosotros tenemos que tener tres incógnitas en nuestro ejercicio. La primera incógnita va a ser X y X me va a representar el dinero que ha invertido en el fondo 1. La segunda incógnita la vamos a llamar y es el dinero que ha invertido en el fondo 2. Por último, la incógnita Z, que es el dinero que ha invertido en el tercer fondo. Listo, en el fondo 3. Entonces, nuestras incógnitas van a ser esas. ¿Cuánto dinero invirtió en el primer fondo? ¿Cuánto dinero invirtió en el segundo? ¿Y cuánto dinero ha invertido en el tercer fondo? Bueno, entonces ya que tenemos identificadas nuestras incógnitas, vamos a empezar a leer el enunciado para ir planteando el sistema de ecuaciones para poder darle solución. Entonces, volvemos a leer el enunciado. Dice, un inversionista ha invertido 100 millones de pesos en tres fondos diferentes. Entonces, este 100 millones de pesos que ha invertido es el total de la plata que tenía el inversionista y que ha invertido en esos fondos. Es decir, que si nosotros sumamos el dinero que invierte en el fondo 1 más el dinero que invierte en el fondo 2 más el dinero que invierte en el fondo 3, nos debe dar en total los 100 millones de pesos que ha invertido, ¿no? Entonces, eso nos da la primera ecuación. Entonces, nos dice, el dinero que invirtió en el primer fondo, es decir, X, más el dinero que invirtió en el segundo fondo, es decir, Y, más el dinero que invirtió en el tercer fondo, es decir, Z, nos debe sumar en total la cantidad de dinero del inversionista, es decir, 100 millones de pesos. Ahora, continuando con el enunciado, nos dicen, si se conoce que en el primer fondo recibe intereses por 80% anual, el segundo maneja una tasa de interés de 50% anual y el tercero tiene una tasa del 70% anual. Eso nos va a decir entonces cuánto va a ganar de intereses por cada inversión. Es decir, si yo sé que X es el dinero que invierte en el primer fondo, para saber después de un año
cuánto dinero ha recibido, lo que hago es multiplicar el interés multiplicado por la cantidad de dinero que ha invertido en el fondo 1. ¿Cuál es el interés que gana del primer fondo? Del primer fondo nos dicen que está ganando una tasa de interés de 80%. Es decir, que cuando yo multiplico 0.8, es decir, 80 dividido 100 porque es un porcentaje, ¿no? 0.8 multiplicado por la cantidad de dinero que invierte en el primer fondo, eso me daría la cantidad de dinero que se gana de intereses pasado un año. Listo. Ahora, ¿cómo sé cuál es la cantidad de dinero que se gana de intereses pasado un año en el segundo fondo? Pues lo que haría es tomar la tasa de interés del segundo fondo y multiplicarlo por la cantidad de dinero que se invierte en el segundo fondo. Es decir, voy a multiplicar 0.5 por Y. ¿Listo? Y para saber cuánto se gana de intereses con la plata del tercer fondo, entonces miro cuál es el interés del tercer fondo, que el tercer fondo es del 70%, y lo multiplico por la cantidad de dinero que se invierte en el fondo 3. Es decir, aquí lo que necesitamos es multiplicar 0.7 por Y para saber cuánto se ha ganado de intereses de la plata que se invierte en el tercer fondo. Ahora, dice que pasado un año, con los tres fondos, teniendo en cuenta los tres fondos, él recibió un total de 72 millones de pesos en intereses. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si sumo los intereses que se ganó del primer fondo, más los intereses que se ganó del segundo, más los intereses que se ganó del tercero, es decir, si sumo estas tres cantidades, me tiene que dar igual a 72 millones de pesos, ¿no? Entonces, lo que hice fue tomar los intereses que se ganó del primer fondo, que es 0.8, multiplicado por la cantidad de dinero que invirtió en el primer fondo, más la tasa de interés del segundo fondo multiplicado por la cantidad de dinero que se invirtió en el segundo fondo, más, perdón, aquí el tercer fondo es Z, ¿no? Escribí mal la variable, ¿no? Más 0.7, que es la tasa de interés del tercer fondo, por la cantidad de dinero que se invierte en el tercer fondo. Toda esa suma me tiene que dar los 72 millones de pesos que él recibió de intereses. Bueno, entonces hasta ahora tenemos dos ecuaciones. Entonces vamos a ver el resto del enunciado para plantear la tercera ecuación. Entonces dice que se conoce que lo que invirtió en total en los dos primeros fondos es igual a lo que se invirtió en el tercero. Entonces, que nos diga que lo que se invirtió en total en los dos primeros fondos, lo que nos dice es que si sumamos la cantidad que se invirtió en el primer fondo más la cantidad que se invirtió en el segundo fondo, es decir, si sumamos X más Y, dice que eso es igual a lo que se invirtió en el tercer fondo, es decir, que X más Y nos tiene que dar Z. Y este sería nuestro sistema de ecuaciones, que tiene tres ecuaciones y tres incógnitas. Sin embargo, recuerden que debemos plantear el sistema de tal forma que en la parte izquierda nos queden solo las variables o las incógnitas y en la parte derecha solo un número. La primera ecuación que tenemos aquí la vamos a dejar igual porque esa ya tiene en la parte izquierda las incógnitas, que son X más Y más Z igual a 100. La segunda ecuación la vamos a dejar igual porque también tiene
en la parte izquierda solo las variables o las incógnitas. Entonces esa también la dejamos igual. Pero la tercera ecuación, tenemos que en las dos partes del igual tenemos incógnitas. Por lo tanto, lo que voy a hacer es pasar este z que está sumando en este lado, al otro lado lo vamos a pasar a restar para que me queden todas las incógnitas en la parte izquierda. Es decir, que me queda x más y el z lo pasamos a restar. Y al otro lado, ¿qué me queda? Como pasé el z a restar, al otro lado me queda 0. Entonces, este sería nuestro sistema de 3 variables y 3 ecuaciones. Ahora, después de que tenemos el sistema de ecuaciones, lo que hacemos es plantear el sistema en forma matricial para resolverlo por Gauss-Jordan. Entonces, recuerden que deben respetar el orden X, Y y Z. Entonces, vamos a escribir la matriz de coeficientes. Que en la primera ecuación, el coeficiente de X es 1, el coeficiente de Y es 1 y el coeficiente de Z es 1. En la segunda ecuación, el coeficiente de X es 0.8, el coeficiente de Y es 0.5 y el coeficiente de Z es 0.7. En la tercera ecuación tenemos que el coeficiente de X es 1, el coeficiente de Y es 1 y el coeficiente de Z es menos 1. Entonces, esta es nuestra matriz A, que es la matriz de coeficientes. Esa la multiplicamos por las incógnitas, que son X, Y y Z, que están en una matriz, y eso igual a las respuestas del sistema, que sería 100, 72 y 0. Bueno, entonces vamos a tomar la matriz A. Esta sería nuestra matriz A. Entonces vamos a tomar nuestra matriz A, que es 1, 1, 1, 0.8, 0.5 y 0.7, 1, 1 y menos 1. Recuerden que para probar que el sistema tiene única solución, lo que se hace es hallar el determinante de esta matriz y probar que da distinto de 0. Entonces voy a dejar como ejercicio que prueben que esta matriz tiene determinante distinto de 0 para que así se compruebe que este sistema tiene única solución. Yo voy a pasar directamente a hallar la solución del sistema. Entonces, para hallar la solución del sistema, escribo la matriz ampliada. La matriz ampliada lo que hace es añadirle las respuestas a esta matriz. Es decir, aquí le añado el 100, el 72 y el 0. Listo. Y sobre esta matriz vamos a realizar operaciones elementales entre filas de tal manera que en la parte izquierda obtengamos la matriz identidad. Es decir, en esta parte debemos obtener la matriz identidad. Bueno, entonces vamos a realizar la primera operación en esta matriz. Recuerden que lo primero que hacemos es ubicar un 1 en la primera componente de la diagonal. Miren que aquí ya hay un 1. Como ya hay un 1, entonces con ese 1 busco eliminar lo que está por debajo de ese 1. En este caso, busco cómo eliminar el 0.8 y cómo eliminar el 1. Voy a empezar eliminando el 0.8. Entonces, para eliminar el 0.8, lo que tendría que hacer es multiplicar menos 0.8 por la fila 1 y le vamos a sumar la fila 2. Y el resultado me va a quedar en la fila 2, por eso escribo la fila 2 de último. ¿Listo? Entonces vamos a dejar el resultado en la fila 2. La fila 1 me va a quedar igual. La fila 1 es 1, 1, 1.
y 100. Ahora, la fila 2, entonces vamos a multiplicar. Menos 0.8 por 1 me da menos 0.8. Más 0.8 me da 0. Ahora, menos 0.8 por 1 me da menos 0.8 más 0.5. Vamos a hacer una cosa, vamos a escribir acá para que sepan qué operación estoy haciendo. Entonces aquí me da menos 0.8 más 0.5. Vamos a correr este 1 y este 100 porque me va a quedar un poco más grande. 1 y 100. Listo. Ahora, menos 0.8 por 1 da menos 0.8 más 0.7. Entonces, menos 0.8 más 0.7. Y ahora, menos 0.8 por 100. Listo, menos 0.8 por 100. Pueden corroborar en la calculadora. Menos 0.8 por 100 da menos 80 más este 72 de aquí. ¿Listo? Y la última fila la dejo igual porque no he hecho ninguna operación con ella. ¿Listo? Entonces hasta ahora hemos obtenido esta matriz. Acá voy a escribir igual porque no estoy realizando ninguna otra operación, sino que voy a decir los resultados que me dan en la segunda fila. Por eso escribo igual y no flechita. Entonces me queda 1, 1, 1, 100, 0. Menos 0.8 más 0.5. Pueden corroborar que esto da menos 0.3. ¿Listo? Menos 0.8 más 0.7 da menos 0.1. Y menos 80 más 72 nos da como resultado menos 8. Entonces la tercera fila aquí nos queda igual, es decir, nos queda 1, 1, menos 1 y 0. Listo. Y esta sería nuestra matriz ahora. Ahora, sigo tomando el 1 de la diagonal con el fin de eliminar el 1 de la fila 3. Entonces, para eso lo que hacemos es multiplicar la fila 1 por menos 1 y le sumamos la fila 3. ¿Listo? Y el resultado me va a quedar en la fila 3. Entonces, si hacemos eso, la fila 1 me queda igual 1, 1, 1 y 100. La fila 2 es 0, menos 0.3, menos 0.1, menos 8. Y empezamos a hacer las operaciones. Menos por 1 da menos 1. Menos 1 más 1 da 0. Menos por 1 da 1. Perdón, menos 1 más 1 daría 0. Menos por este 1 de aquí da menos 1. Menos 1 menos 1 da menos 2. Menos por este 100 da menos 100. Más 0 sigue dando menos 100. Listo. Ahora como ya tengo los ceros debajo de ese 1, entonces busco un 1 en el segundo elemento de la diagonal. Es decir, ahora buscaríamos que aquí me quede un 1. Para que allí me quede un 1, lo que vamos a hacer es multiplicar menos, para quitar ese signo menos, 1 sobre 0.3 multiplicado por la fila 2. ¿Listo? Eso lo vamos a hacer. Entonces, si realizamos eso, la fila 1 me queda igual 1, 1, 1, 100. ¿Listo? Y aquí me da
0. Entonces ahora en la calculadora hagamos menos 0.3 por, cuando yo estoy multiplicando la fila 2 por menos 1 sobre 0.3, lo que estoy haciendo es dividiendo los elementos de la fila 2 entre menos 0.3, ¿listo? Entonces vamos a dividir cada elemento entre menos 0.3. Entonces, si dividimos 0 entre menos 0.3, sigue siendo 0. Si dividimos menos 0.3 entre menos 0.3, menos por menos es más. Y 0.3 dividido 0.3 da 1. Ahora, menos 0.1 dividido menos 0.3, menos por menos da más. Y 0.1 dividido 0.3, ustedes pueden calcular esto en la calculadora, valga la redundancia, ¿no? Entonces 0.1 dividido 0.3 y se dan cuenta que da 0.33333. ¿Listo? Entonces vamos a usar cuatro decimales. ¿Listo? Ahora, menos 8 dividido menos 0.3, menos por menos da más. Y entonces 8 dividido 0.3, corroboren en sus calculadoras, da 26.666667. Entonces, si estamos trabajando con cuatro decimales, nosotros podemos escribir eso como 26.666. Y el último lo aproximamos a 7 porque el decimal que sigue es más grande que 5, ¿no? Bueno, la última fila la vamos a dejar igual. 0, 0, menos 2 y menos 100. Ahora, con ese 1 que me acaba de dar, busco cómo eliminar el 1 que está por encima. Para eso vamos a multiplicar la fila 2 por menos 1, es decir, menos F2 más la fila 1. El resultado lo vamos a dejar en la fila 1. ¿Listo? Entonces, me va a quedar, si multiplicamos menos por 0, sigue siendo 0, más 1 me va a dar 1 también. Si multiplicamos menos por este 1, entonces el resultado es menos 1, más este 1, menos 1 más 1, da 0. Ahora, si multiplicamos menos por 0.333, entonces me da menos 0.3333. Si a eso le sumamos 1, entonces hagamos eso en la calculadora, menos 0.3333 y le sumamos 1, pueden corroborar que eso les da 0.6667, ¿no? Entonces esto da 0.6667. ¿Listo? Ahora, si multiplicamos menos por este 26.6667, entonces nos da menos 26.6667. Y si le sumamos el 100, corroboramos que eso nos da 73.3333. ¿Listo? Listo. Bueno, la fila 2 nos queda igual. En la fila 2 no hicimos ninguna operación, entonces la vamos a escribir igual a la que teníamos. Bueno, entonces ustedes ya saben que el proceso que sigue es buscar que en la siguiente componente de la diagonal se obtenga un 1. ¿Cómo se logra eso? Eso se logra
multiplicando la fila 3 por menos 1/2. ¿Listo? Fila 3, ¿no? En otras palabras, vamos a dividir la fila 3 entre menos 2, aunque esto matemáticamente no está muy bien dicho, pero pues en palabras técnicas podríamos decir eso. Vamos a multiplicar la fila 3 por menos 1/2 o vamos a dividir cada componente de la fila 3 entre menos 2. Listo. Entonces, la fila 1 me queda igual 1, 0, 0.6667, 73.3333, 0, 1, 0.3333, 26.6667. Ahora, si divido 0 entre menos 2 me da 0. 0 entre menos 2 es 0. Menos 2 entre menos 2 es 1. Y menos 100 entre menos 2, menos por menos da más. Y 100 entre 2 me da 50. Ahora, con ese 1 que me acaba de dar, busco cómo eliminar lo que hay por encima. Entonces, para eliminar ese 0.3333, voy a multiplicar menos 0.3333 por la fila 3 y le voy a sumar la fila 2. ¿Listo? Entonces, al hacer eso, la fila 1 se me conserva 1, 0, 0.6667, 73.3333. La fila 2 sí me va a cambiar. Entonces, vamos a multiplicar 0 por menos 0.3333 sigue siendo 0, más 0, 0. Lo mismo, 0 por menos 0.3333 sigue siendo 0, más 1, 1. Ahora, 1 por menos 0.3333 va a dar menos 0.3333. Si le sumo 0.3333, entonces me da menos 0.3333 más 0.3333 va a ser 0. Ahora, multiplicamos este 50 por menos 0.3333. Eso me va a dar como resultado menos 16.665. ¿Listo? Si a eso le sumamos 26.6667, entonces el resultado va a ser aproximadamente menos 10, perdón, positivo, 10.0017. ¿Listo? Bueno, la tercera fila se me conserva 0, 0, 1 y 50. Bueno, ahora voy a eliminar con ese 1 el 0.6667. Para eso, lo que vamos a hacer es multiplicar menos 0.6667 por la fila 3 y le vamos a sumar la fila 1. El resultado me va a quedar en la fila 1. ¿Listo? Entonces, ahora empecemos. Menos 0.6667 por 0. Me va a dar 0. Más 1 va a seguir dando 1.
Menos 0.6667 por 0 va a ser 0, más 0 sigue siendo 0. Menos 0.6667 por 1 da menos 0.6667, más 0.6667 da 0. Ahora, menos 0.6667 por 50 me va a dar menos 33.335. Y a eso le sumamos 73.3333. Eso me da 39.9983. ¿Listo? La segunda fila me va a quedar igual, 010, 10.0017 y la tercera igual, 001, 50. Recuerden que como estamos trabajando con unos decimales, seguramente la respuesta nos va a dar un poquitín alterada. Entre más decimales cojamos, más acertada va a ser nuestra respuesta. Bueno, entonces, como ya aquí hemos obtenido la matriz identidad, entonces ya podemos dar solución a nuestro sistema. Entonces, ¿qué solución nos está dando? La solución que nos está dando es que la primera variable que escribí, que es x, es igual a lo que tenemos acá. Observen que ese número se está aproximando a 40, ¿no? Entonces voy a decir que la respuesta de x es 40, ¿listo? Ahora, la segunda variable que tenemos acá nos está dando este valor de acá. Si observamos, eso se nos está aproximando a 10. Y la tercera variable es la que tenemos acá, es decir, 50. Miren que si sumamos nos da los 100 millones, ¿no? 40 más 10 da 50 y 50 más 50 da 100, ¿listo? Entonces podemos dar respuesta a nuestro ejercicio. Entonces, se ha invertido la primera inversión fue de 40, es decir, 40 millones, o sea, más bien invertido 40 millones de pesos en el fondo 1. 10 millones de pesos en el fondo 2 y 50 millones de pesos en el fondo 3. Bueno, muchachos, esta era la respuesta entonces de nuestro enunciado. Para terminar, quiero comentarles, acá terminamos lo que es sistemas de ecuaciones, solución con el método de Gauss-Jordan y ya vimos algunas aplicaciones, ¿listo? Entonces, el video que deben entregar para la próxima clase es opcional para obtener una tercera nota en el segundo corte, para las personas que quieran obtener una tercera nota en el segundo corte. Opcional, ¿listo? ¿Y en qué consiste el video que deben subir? Deben subir una aplicación de un sistema de ecuaciones de tamaño 3×3. Entonces, para el siguiente miércoles, ¿no? Siguiente miércoles deben subir un video de una aplicación de un sistema de ecuaciones de tamaño 3×3.
¿Listo? Bueno, muchachos, entonces en la próxima clase vamos a ver un tema ya diferente. Que estén muy bien, nos vemos en la próxima clase. Cualquier pregunta la pueden hacer a Classroom.